Buen día, profe. Buenos días, profe. Buen día, profesor. No tengo luz. Lo que pasa que desde el momento que tengo un celular nuevo, no sé si a lo mejor habrá que tocar algo en la pantalla para que tenga mejor definición. Ya vengo viendo que sí, parece como más oscurecido el ambiente, pero está normal. No es que se haya cortado la luz ni nada que se le parezca. Así es este. Bueno, a ver. Estoy compartiendo lo que ustedes tenían ahí de actividad sobre las formas pronominales. El lunes pasado habíamos compartido el ejercicio, por un lado, de formación de palabras, ¿no? Habíamos corregido uno de los puntos tal vez trascendentes que integraban un poco la situación de derivación, composición y parasíntesis. Especialmente nos habíamos focalizado en el último punto, porque ese de alguna forma nos ponía como a prueba, ¿no? En el caso de determinar cuáles eran verdaderas o falsas, lo que teníamos tal vez para ajustar o en lo que podríamos estar tranquilos porque estábamos bien encaminados. Y habíamos utilizado también parte del tiempo para poder poner en común lo que era el punto 1 de las formas pronominales, donde se pedía una declinación conjunta, ¿no? Sabiendo que los pronombres tienen como ventaja la posibilidad de saber que tenemos dos grupos, los que no aparecen establecidas ya las declinaciones, no están mostradas en un cuadro en este archivito, que nos marcan no que no se decline la palabra, sino que se declinan como los adjetivos de primera clase. Y por el otro, tal vez engorroso, porque marea un poco, pero cuando uno se posiciona termina simplificándose bastante la vida, aquellos pronombres que sí vienen declinados en los cuadros que se les presenta, tienen la declinación porque no son las desinencias que toman compatibles con las declinaciones que venimos conociendo. En sí las formas pronominales habíamos visto que dejando de lado los pronombres personales, ¿no? que tienen su propia fisonomía, su propia forma de declinación, el resto de los pronombres tiene la típica estructura tripartita, ¿no? que nos marca el masculino, el femenino y el neutro. Y esto ya es un dato no menor, porque cuando uno tiene que hacer la aplicación, sabe que va a tener que ver el género del sustantivo para poder determinar cuál de los tres géneros que me ofrece, ¿no? Las formas pronominales utilizaré.
Eso era lo que habíamos puesto en común el lunes pasado y había propuesto como ejercitación, ya no de declinación conjunta, ya es más bien para poder familiarizarse con las formas pronominales, focalizar puntualmente en qué casos se pueden llegar a encontrar. El punto número 2, donde tenían que unir con flechas, ¿no? La forma pronominal que se presentaba en una columna y después la traducción que aparecía del otro lado. Y si se podía dar cuenta de en qué casos se podían llegar a encontrar, mucho mejor. Estábamos en esa situación, habíamos creo tomado 2 o 3 casos, no mucho más como referencia para poder establecer el vínculo. Uno seguramente era el SUI y otro creo que había sido el ad hoc. Habíamos tomado 2 formatos, uno sin preposición y otra con preposición. Aclarándoles que cuando aparecen las preposiciones son bastante encausadoras de los casos. Y me refiero a que en latín hay preposiciones que rigen acusativos o ablativos. Por lo tanto, cuando yo noto que hay una forma pronominal que se me presenta como ad hoc y veo que son 2 palabras por separadas, no están unidas, asumo que ese primer elemento debe ser algún conector, y de hecho es una preposición, y a donde me va a llevar un poco a trabajar es a determinar si está usado en acusativo o si está usado en ablativo, ¿no? Y ahí el cuadro es el que de alguna forma me orientará la forma a la que corresponde. Bien, en la forma SUI nosotros lo habíamos relacionado con la columna que dice los suyos. Habíamos visto que ese SUI procede del formato posesivo su, asum, y que de seguro con la traducción que me ofrece ahí, con la que pude relacionarlo, ese SUI se va a encontrar en un nominativo plural. En lo que fuera la parte o el marco teórico, SUI me habilitaría a pensar en otras formas, en un genitivo singular, por ejemplo, si me fijo en el modelo de declinación, que es como el adjetivo de primera clase con 3 terminaciones, también me hubiera ofrecido pensar en un genitivo singular. Pero la traducción me acota. Al haber colocado lo suyo ya me está marcando que es plural y la única opción que tengo que presentar es la forma plural que me ofrece. Y ese ad hoc lo habíamos, para poder hacer el ejercicio, más que preocuparnos por el ad, nos tuvimos que preocupar por el hoc, que es el pronombre demostrativo, y habíamos hecho la relación con la expresión del para esto, porque cuando uno busca el pronombre hoc, se encuentra que hay una forma que dice ic, aec, hoc. El pronombre demostrativo de cercanía, está, esto. Y no había muchas opciones de demostrativos que justamente marcaran el demostrativo de cercanía, que es está, esto. Por lo tanto, teníamos ya que suponer directamente que ese para esto va a tener que ver con el ad hoc, ese a que me está traducido como una forma de para y que me marca justamente destinatario, va a ser un formato de acusativo, ya que habíamos en su momento marcado que el acusativo no solamente funciona como objeto directo posible en las oraciones, sino que cuando se combinan con ciertas preposiciones circunstanciales, ¿no? De lugares y de fin, como en este caso con la idea del para. Bueno, creo que no habíamos puesto otro ejemplo más, habían sido esos 2 con los que nos habíamos manejado. Tendríamos que ver qué pasó con neminem, que es el siguiente pronombre que aparece, si pudieron ubicarlo en algún formato dentro de los que se han ofrecido, ¿no? hasta el momento, y ver con cuál de las formas que se ofrece como traducción lo relacionaron.
¿no? Y si pudieron determinar el caso. Hola, profe, buen Buen día. día. En ese caso puede ser que sea de los pronombres indefinidos, Sí. los del grupo Sí, A. señorita. Muy bien. Ah, entonces sería que dice que es acusativo singular. Sí, correcto. Y yo lo uniría con a nadie. Porque de hecho cuando buscó la comparación de esa forma con el pronombre indefinido, habrá dado con la palabra Nemo, ¿no? El pronombre Nemo. Correcto. Y justamente en ese pronombre que significa nadie, de ahí el capitán Nemo, famoso de Julio Verne, fíjense que en el paréntesis se les da el despliegue, ¿no? El despliegue de declinación que tiene la palabra. En la forma del acusativo singular, que es neminen, el genitivo singular, que es nullius, el dativo singular, que es nemini, y el ablativo singular, que es nulo. Que ya por el cuadrito se pueden dar cuenta, ¿no? Mejor dicho, por el paréntesis en este caso, se pueden dar cuenta del por qué le pusieron la declinación. No es muy respetuosa de una forma, cambia bastante, sufre alteraciones significativas, entonces esto no lo voy a poder encontrar o enmarcar en una declinación que me permita, bueno, a mí ya inferir cómo es la forma. Me lo tienen que dar porque si no, no lo conozco. Y notarán que siempre estuvo la forma singular, sencillamente porque nadie, como elemento de ausencia, hace que uno al plural no lo contemple, ¿no? Porque cuando me dicen nadie estamos hablando de cero, no de cantidad. Así que bien, perfecto lo que nos ha compartido Neminem es el formato indefinido del pronombre Nemo, que está en acusativo singular y se traduce como a nadie. Después tenemos ab hilo. Otra vez volvemos a tener dos palabras y sabemos que cuando pasa eso, el segundo elemento seguramente será el pronombre. Ese hilo, ¿de qué tipo de pronombre pudo haber derivado? ¿De los de cercanía? Sí, eso es una subclasificación. Los de cercanía, ¿a qué grupo pertenecen? Posesivos. No, porque el posesivo lo que le marca es la Claro. pertenencia, no le interesa si está cerca o lejos. ¿Lo del lugar? Los demostrativos, ¿no? Los demostrativos, pronombres demostrativos que marcan, obviamente, puede marcar una idea de cercanía con respecto al lugar, término medio o lejano. Este es un demostrativo que marca el lugar de lejano. Muy bien. Y se supone que tendré que ver de dónde sale, porque el pronombre, si lo busco, dice ile, ila, ilut. A simple vista yo esa forma de hilo no lo encuentro. Me tengo que ir metiendo de alguna forma en las declinaciones que me ofrecen y me gustaría saber en qué caso ustedes detectaron que aparece el hilo. En el masculino, En el masculino. ablativo, singular. Correcto. Masculino, ablativo singular. ¿En el femenino aparece la forma hilo? No. No. Y en el neutro tampoco. Tampoco. ¿Seguro? No. Está ilio, con I. No tendría que haber pasado. ¿Está viendo el ablativo singular? Ese corríjanlo, porque no tiene por qué estar esa I ahí. No. Es hilo. Ah, ok. Sí, sáquenlo. Gracias ahí por avisarme, porque no debería estar.
ya ahí lo saco. Así que ahí le ofrece, ¿no?, directamente la posibilidad de que se trate de un ablativo singular masculino o neutro, ¿no? En cualquiera de los casos no va a importar porque ya ustedes habrán visto que lo que fue el masculino y las formas neutras se han llevado bastante bien y terminaron básicamente fusionándose, ¿no?, a la hora de ir desapareciendo las declinaciones y de los géneros. Así que esto no me estaría trayendo complicaciones serias pensar en el masculino o en el neutro del ablativo singular. Sí es importante que me haya dado cuenta que viene el pronombre ile, que señala la distancia o la lejanía, y el formato que marca distancia lejana es el aquel, aquella, aquello. Así que tendré que ver dentro de las opciones que me va ofreciendo en la segunda columna, a ver cuál me marcaría, ¿no?, la posibilidad de asociar ese hilo como ablativo singular con todas las traducciones. Dice a las que, el a nadie lo descarto porque ya lo acabamos de ver con Neminem. De cuál de los dos, a cualquiera. Los suyos también los descarto porque lo relacionamos con Suy en su momento. El para todos lo descarto porque la forma hilo está en singular y además me marca lejanía, no me marca esta generalización. Con los cuales tampoco, de los nuestros tampoco, para él tampoco. Para esto lo descartamos porque ya usamos el formato de ad hoc, que era el demostrativo de cercanía, y vamos a confiar que en los dos últimos estará la respuesta. Tenemos a cada una y desde aquello. Desde aquello, entonces. Exacto, la palabra aquello es la que es compatible con ese hilo, y ese ab, como forma de ablativo singular, una de las opciones de traducción me marca el desde, ¿no?, como punto de partida o como punto de origen. Igualmente la clave acá es observar siempre el pronombre, de qué forma deriva, y poder determinar cuál es el caso en el que se encuentra. Ya en el siguiente, que sería el número 4, no tendríamos ese problemita porque la palabra está sola, cuas. Y la pregunta ahí del millón pasa a ser, bueno, muy bien, ¿de qué forma pronominal pudo haber derivado ese cuas? Un pronombre enfático. ¿Es un posible pronombre enfático? Se Y si fuera, encuentra en el acusativo singular, perdón, acusativo plural en el femenino. ajá, lo podríamos encontrar entonces en un enfático acusativos plural femenino. Muy bien. Si hablamos de enfático, esto supone que la forma que se presente va a tener que estar tildada, porque tiene que formar parte de una pregunta, de exclamación y demás. Así que habrá que ver si encontramos algún formato enfático que de alguna manera nos permita, ¿no?, pensar en ese formato de cuas. A las que, a nadie, de cuál de los dos, a cualquiera, los suyos, para todos, con los cuales, de los nuestros, para él, para esto. Y después tenemos la forma a cada una y desde aquello. Pero ya sabemos que descartamos 4. El desde aquello ya fue utilizado, el para esto ya se utilizó, los suyos también se utilizó y a nadie ya se utilizó.
de pensar en un enfático parecería ser que el único que me está dando alguna chance de eso es el de cuál de los dos. Pero tengo un problemita. El cual nos dijo la compañera, atención, que es un acusativo femenino plural. Y ya cuando me pregunta de cuál de los dos, ya tengo dos problemitas. Primero, ese cual que es el enfático está en singular, no está en plural. Y después, cuando viene la determinación de los dos, me encuentro con masculino, no con femenino. Y si le quiero sumar un tercer problemita, la compañera dijo, es un acusativo plural. ¿Y de cuál de los dos no me está marcando la función de un objeto directo, que es la función del acusativo? Con un objeto directo esperaría un a, por ejemplo, si tuviera que usar alguna preposición, pero no un de. Así que seguramente si en algún momento se me cruzó que podía ser un enfático y ver que ese de cual me ofrece con todas las ganas la idea de pensar en enfático, se descalabra totalmente porque no va a estar coincidiendo con los casos. ¿Habrá alguna otra chance? A lo mejor de que no pueda llegar a ser una forma de enfático este pronombre quas. Voy subiendo porque ustedes están mirando los cuadritos pronominales de seguro. Acá es el formato que encontró la compañera. Un pronombre relativo. Claro. Previamente a ese pronombre enfático se presentó uno que es muy similar, hasta en la parte de la enunciación tiene ligeros cambios, que es el qui, qua y quod, que es un pronombre relativo. Se distribuye al igual que el enfático en tres formatos, masculino, femenino y neutro, pero observen qué pasa con el femenino. Me vuelve a ofrecer el formato quas como acusativo plural. Y es más, si uno revisa, en el masculino observen que el quas no aparece. Quos es el que aparece, pero en el ejercicio tengo una A. En el formato femenino ya lo descubrimos, solo en acusativo plural aparece. Me voy al neutro y en el neutro no aparece ninguno de ellos. Así que evidentemente, si no pudo ir por las buenas, no pudo ir porque el enfático, la verdad, no encontraba después asidero en el ejercicio, pongámosle alguna fichita a ver si es un relativo en acusativo plural. A ver, a ver, a ver. Y para eso recordemos, bueno, el relativo ¿cuál es? Y en español tengo que, el que, la que, lo que, el cual, los cuales, la cual, las cuales. Tengo a esas formas. A ver si encontramos alguno que podría corresponderse. Me quedan por usar a las que, de cuál de los dos, a cualquiera, los suyos, no, porque ya está usado, para todos, con los cuales, de los nuestros, para él y a cada una. Esos son los formatos que nos quedan por utilizar. A ver, vi que mientras estaba leyendo había alguien que había contestado opciones. En los cuales, no, porque justamente si la forma la encontramos en el femenino, no podríamos aceptar los cuales, que es un masculino. Y además observemos algo, ese en y ese con son preposiciones que no van con la función del acusativo. El acusativo es el objeto directo, y acuérdense en español, el objeto directo o no lleva preposición o lleva la preposición a o la contracción al si se refiere a persona. Así que ahí quedaría descartado. A las que cambia bastante el asunto, primero porque tengo el que.
El que acompañado de un artículo que lo preceda es muy típico de los pronombres relativos. Y encima el formato se condice acá con el género y el número que se espera, un femenino plural. Así que va bárbaro. Si es acusativo, la opción es que vaya sin preposición o con la preposición a, si se necesitara por hablar de persona. Y acá justo encuentro las dos combinaciones, ¿no? Tengo el las que y precedido con la preposición a. Así que iría con a las que, ese cuas, exactamente. Y es un acusativo plural, como se dijo. Muy bien. Vamos con utrius, que es el otro formato que me aparece. Necesidad obviamente de haber encontrado con cuál de los pronombres está emparentado. Puede ser, acá en este tenía dudas, de que sea con los pronombres indefinidos ¿Por qué no? y Miremos. también del grupo 1, del grupo A, que dice que son los genitivos singular en ius. Ajá. Entonces me da la sensación a mí de que puede ser que ese ius sea de eso, del que es del genitivo singular. Perfectamente. Y a Y ver que en cuál se podría estar inspirando. en Ahí igualmente ulterque, estoy compartiendo en pantalla el grupo que usted sugirió del que puede derivar. del ulterque, ultraca, ultrunque, que sea como que la raíz. Sí, ahora tiene uno que está abajo que no tiene la L, ¿no? Uno es ulterliber, ¿no? Y después dice uterque sin la L, utraque y utrunque, ¿no? El uno y el otro. Seguramente ese que es el que le está marcando la sumatoria de dos elementos, por los cuales después se va a tener que decidir por uno de ellos. Así que asumimos que va a ir bien por ese lado, ¿sí? Ese Q es el que le da la posibilidad de que ponga, bueno, entre dos opciones, uno y otro. Si no, se quedaría directamente con uno de tantos. A ver, supongamos que seguimos su hipótesis. Encontró el parecido, el ius es el que le está marcando que es un genitivo singular, es cierto. Veamos con cuál de las posibilidades podría justamente relacionarlo. Quedan como opciones todavía sin usar de cuál de los dos, a cualquiera, para todo, con los cuales, de los nuestros, para él y a cada una. Y asumamos que dijo genitivo singular. Observó muy bien la terminación en ius, que es propio del genitivo singular. ¿De cuál de los dos? Sí, exactamente. ¿De cuál de los dos? Ese utrius me está marcando ese de cuál de los dos. Es un genitivo singular. De uterque, utraque, utrunque. Y uno les va a preguntar, ¿y de algún género en particular? El genitivo ese singular que dice que se forma en ius, ¿está especificado en la teoría que es únicamente para genitivo singular de un determinado género?
No, Eso significa que en el momento de la declinación, cuando yo vea el genitivo singular de los tres géneros parejitos, va a ser exactamente el mismo. Uterque, utrunque, utriunque. Ahí vamos a tener la parte de el masculino. Si fuera justamente por la forma del femenino, utraque, utranque, utriusque. Y si fuera para la forma del neutro, utrunque, utrunque, utriusque. El formato ahí de genitivo es exactamente el mismo para todos los géneros. Así que acá decir de cuál de los dos, bueno, es genitivo. Y animémonos a lo siguiente, se tomó del masculino, femenino y neutro, o neutro con este enunciado. Masculino. El masculino. Si no hubiera sido, ¿de cuál de las dos? ¿Es para el masculino o para el neutro ese de cuál de los dos? ¿De cuál de los dos? ¿Lo que está en violeta o lo que está en rojo? ¿Del que está a la derecha o del que está a la izquierda? Ya hablar de cuál de las dos, calles, ¿sí? O sendas, no me sirve porque ahí dice los dos. Así que podríamos haber trabajado con el masculino o con el neutro. Ese utrius es masculino o neutro del genitivo singular y es de cuál de los dos. Me dice después cuncuibus, porque el ad hoc ya lo habíamos visto como el demostrativo de cercanía, ese que se traduce como para esto, y vamos con el cuncuibus. Y otra vez la clave está, a ver, observemos qué pasa con la segunda palabra, que ahí seguramente está el pronombre esperándonos, ¿no? ¿Alguno encontró de dónde puede derivar ese quibus? ablativo singular, sí, ablativo plural, pero no anoté de qué pronombre era. Ahora lo estoy buscando. Por suerte hay justo algunas palabritas que no son de las más frecuentes, como las que comienzan con Q. Así que eso también, bueno, me puede llegar a ayudar. Puede ser que ya lo hayamos hecho ese, Cuncuibus, no. con los cuales, ¿no era? Ese no recuerdo que lo hayamos hecho. ¿Ustedes lo tenían hecho? Sí, el lunes anterior ya había hecho eso. Ah, pensaba que se había hecho el ad hoc. Bueno, el cuncuibus sí es justamente con los cuales. Cuando buscan quibus, ustedes lo van a buscar por el lado otra vez de los relativos que me ofrece el qui, quai, quod, y lo van a ubicar en el dativo y en el ablativo plural, ahí aparecen los formatos, o si no con los formatos de los enfáticos, ¿no? El tema que si fuera justamente enfático tendría que venir justamente con una tilde. ¿Con cuáles? ¿Con cuál de todos los que vos decís? No está la presencia de la tilde, así que enfático acá no es, no hay una intención de pregunta ni de exclamación. Hay una afirmación, así que ese con los cuales, cunquibus puede venir de el dativo, ablativo, masculino, lo podrían tener en teoría también en femenino o en neutro, por la forma que tiene, se optó por el masculino únicamente porque hasta le está dando número de plural. Recuerden que el neutro no tiene plural, solamente se usa en singular, y quedaría justo como un ablativo, ¿no? Ablativo plural, ya que al tener preposición, las preposiciones solamente pueden acompañar a palabras que estén en acusativo o en ablativo.
pensé que esa forma no la teníamos hecha. Así que bien, sí, cunquibus es con los cuales. Seguiría el sibi. Ahí ustedes, si lo tenían marcado como un ejemplo, avísenme. El sibi es un pronombre personal de tercera persona, Correcto. reflexivo, y se encuentra en el dativo singular. Muy bien. Y esto significa que si es el dativo singular, que es como el objeto indirecto, el que me marca, bueno, a quién se le va a dar, el destinatario de la acción, ¿con cuál de todas las formas podré emparentarlo? Que me marque un dativo y que sea una tercera persona del singular. Para él puede ser. Para él, exactamente. Ese sí es el para él, que ahí después se les explicaba, ¿no? Que ese sí, cómo llega después el para sí, el para él, ¿no? Porque va a tener como dos variaciones en español. El para él va a quedar como la forma de para illo, que va a terminar derivándose en él. Pero el para sí, que marca para uno mismo, que no lo comparte para otro, va a salir de ese sibi, en donde la consonante oclusiva, esta intervocálica, después de la forma tónica desaparece, queda sí, y las dos vocales idénticas terminan simplificándose y derivando en e por simplificación de hiato en latín. Y ahí ese sí queda en se directamente. Es para él, es la opción que está presentada acá. También se podría haber traducido para el para sí, que sería ese valor reflexivo del que mencionó la compañera, ¿no? Celeste. Después tienen la forma nostrorum. Y nos queda por opciones, ¿no? De contacto, por lo menos de establecer vínculo, el a cualquiera, que todavía no lo tenemos localizado, el para todos, de los nuestros y a cada una. Son las formas que quedan todavía pendientes de Esa resolución. también me parece que la habíamos hecho. Genitivo plural posesivo puede ser. Es genitivo plural posesivo, exactamente. De la forma masculina, femenina, neutra. Y calculo que masculina. Ahí de los nuestros es masculina. Podría haber sido, en teoría, también neutra. Cuando ustedes van al formato de noster, nostra, nostrum, que es el formato posesivo que aparece, tanto noster como nostrum van a ir declinados por segunda. Y en los dos casos el genitivo plural se va a formar con la terminación orum. Así que podría haber sido tanto masculino como neutro desde la teoría, pero la forma acá nos está haciendo pensar en el masculino. Cuanque. Ahí lo pongo. Nos queda la forma de a cualquiera, ya que tengo la ayudita por lo menos de lo que son las traducciones,
como para poder más o menos orientarnos en los tipos de pronombres que podríamos buscar. Nos queda el para todos y nos queda a cada una. ¿No es a cualquiera? Bueno, ¿de qué formato lo sacó? A ver. Me estoy yendo a trabajar. Oh, Pero puede ser que esté quae y no cue. No sé si estaba bien. puede pasar, pero acuérdense que se declina. Por lo tanto, que yo vaya a un formato pronominal no me garantiza que ese formato que me presente como enunciado es el que me aparezca ahora, porque si puede tener cambios y bueno, va a poder cambiar. Porque lo que me acuerdo es que se podía cambiar, pero que quedaba la terminación, ¿no? Se mantenía la Tenía el terminación, que qué. era la invariable, sí, exactamente. Ahí tiene un formato que es quisque, quaeque y quidque, que dice cada uno. Observó ese seguramente. Si observó ese y quiere llegar al cuanque, podría llegar solamente tomando el formato de quaeque, que es el formato femenino, que se declinaría como a la vieja usanza del qui, quai, quod, y que cambiando la primera forma le permitiría llegar al cuanque. Así que uno, por ese lado, podría decir, me parece que sí, viene de quis, quaeque y quidque. Y a la hora de hacer la relación, ese a cada una, que es el formato femenino y el acusativo que le estaría marcando a quien se le hace justamente la acción, es la que sería compatible con ese formato pronominal. Ese cuanque es un pronombre indefinido, al estilo justamente de los que se declinan por qui, quai, quod. La forma quam, que es la que cambia al principio, nos denuncia que está en un acusativo singular, y de acuerdo con el caso en el que se encuentra, más la idea que expresa, es compatible con el a cada una. Nos quedan ahora dos, y justo a los dos últimos, los que tenemos allá abajo, el omnibus y el quemlibet. Y nos están quedando por las formas, para poder vincularlo, la expresión para todos, y nos queda la forma a cualquiera. De hecho, yo les pregunto, ¿no? Por la traducción que me está quedando, ¿qué tipo de pronombres son todos y cualquiera? Indefinidos. Sí, aunque tal vez a uno le haga ruido decir indefinido para el todos, cuando en realidad me está agrupando, ¿no? Me está consensuando la totalidad, se lo considera como un indefinido porque no se detiene a especificar quiénes son ese todos. No me comienza a enumerar o a marcar, bueno, los componentes que van a constituir ese todo. Así que los dos son indefinidos. Tendríamos ahí para consultar en el formato, a ver de dónde pudo haber salido uno y otro, ¿no? Fíjense que abajo de todos, en los que son parientes del qui, quai, quod, que siguen el formato del pronombre relativo, el último dice qui libet, quae libet y quid libet. Cualquiera, el que te guste. Y después, saliendo de ese grupo,
tienen formas como el totus tota totum, que es el todo, toda, todo, o el formato de omnis omne, que era un formato de adjetivo indefinido, que podemos utilizarlo como pronombre indefinido. Vieron que cuando uno en español dice, por ejemplo, todos los citados asistieron a la convocatoria, ese todos, que me marca la totalidad, aunque no me den justamente la nómina de quiénes son esos todos, actúa como un adjetivo indefinido, por la sencilla razón de que tiene el sustantivo posteriormente, ¿no? Todos los convocados, todos los señalados, todos los nombrados. Ahora, cuando yo digo todos concurrieron oportunamente, ese todos le termino dando el valor de un pronombre indefinido porque lo que hice es borrarle el sustantivo y le otorgo a esa palabra genérica el valor de reemplazo nominal. Entonces ese omnis omne, que es el pariente del totus tota totum, nosotros ya lo habíamos encontrado en los ejercicios de declinación conjunta de adjetivos, porque puede funcionar como adjetivo o pronombre. Era el famoso omnis omne, adjetivo de segunda clase de dos terminaciones, en donde el omnis me sirve para el masculino femenino y el omne me sirve para el neutro, ¿no? Y cuando uno lo declina, bueno, lo declina de acuerdo con la tercera declinación, como eran los formatos de adjetivos de segunda clase. Así que ustedes en este formato van a tener dos ejercicios. Por un lado, van a tener la forma de we lived, que seguramente al echarle una miradita a la forma que les aparece en el ejercicio, fíjense el último, ahí donde estoy marcando con el cursor, saco ese lived que está destinado a mantenerse intacto, inalterable, y me quedo con el quem. Mi pregunta va a ser, bueno, ¿salió del masculino, del femenino o del neutro? Si quiero contestar eso, ya sabiendo que se declina según el modelo de qui, quai, quod, subo al qui, quai, quod, acá lo tengo, al formato masculino, y hago una revisada rápida y me encuentro que ese quen aparece en el acusativo singular. Después observo rápidamente y ninguno de los otros casos masculinos lo ofrece. Me voy a la forma femenina y observamos que en las formas femeninas ese quen no aparece por nada del mundo. Por lo tanto, cero chance de que ese quen lived pueda ser femenino. Y me voy a la forma neutra para verificar si aparece, y veo que en estos primeros cuatro el quen no aparece. Me fijo en el último que me queda ahí pendiente, que es el ablativo, y tampoco aparece. Conclusión, ese quen lived es un acusativo singular masculino. Y ya con esos datos estaría en condiciones de decir que ese quen lived lo tendría que relacionar con cuál de las formas que me quedan pendientes. A cualquiera es femenino. No, porque usted dice a cualquiera de los visitantes, a cualquiera de las visitantes. Ah, es neutro, como neutro. La determinación del género, al fin y al cabo, la va a poner cuando especifique a través de la preposición a quién se refiere. Pero ese a cualquiera Empieza con A. es el formato que va a corresponder con el quen lived. Y por descarte, ¿no? Ese ómnibus, Para todos. que es el derivado o la otra alternativa que tiene del totus tota totum, que es el que pasó en realidad al español como todo, ¿no? Es el que va a quedar con el formato vinculado con el para todos, en un dativo
plural. Digo dativo plural porque si hubiera sido el ablativo, seguramente hubiéramos tenido la preposición adelante, y ahí ómnibus vemos que está solito, sin ningún tipo de modificaciones. Entonces revisamos y vamos viendo a ver cómo fue quedando. El primero de los elementos sui lo asociamos con los suyos, que es el quinto componente de la segunda columna, y a la hora de pensar, según la traducción y la forma del pronombre, el caso es un nominativo plural. El neminem, derivado del pronombre nemo, quedó asociado con la segunda forma de la segunda columna, que es a nadie, ya que viene de Nemo y Nemo es nadie, y es un acusativo singular. Ab hilo lo asociamos con la última forma de la segunda columna, que es desde aquello, sale del pronombre ile, ila, ilut, y es un ablativo singular. En este caso con dos palabritas, sabemos que la primera es preposición y las preposiciones son o de acusativo o de ablativo. Si hilo solamente se ofrecía en la forma del ablativo, bueno, quedó como ablativo. La forma quas habíamos visto que corresponde a la forma de la segunda columna, a las que, viene de qui, quai, quod, y es un acusativo plural. La forma utrius es de cuál de los dos, la forma de genitivo singular del pronombre indefinido que nos da como opción. La forma ad hoc, que acá viene otra vez con preposición, la relacionamos con la antepenúltima forma de la segunda columna, que es para esto, y está utilizada en un acusativo singular. El cumquibus, que yo pensaba que nos quedaba pendiente, se asocia con la forma de con los cuales, justo el que tiene enfrente, y es una forma también de ablativo plural, ya que tiene la preposición adelante y quibus no tiene chance de ser acusativo. La forma sibi quedó relacionada con la forma para él, ¿no? La cuarta forma de abajo hacia adelante en la segunda columna, de abajo hacia arriba, perdón, y que me marca el dativo singular. El nostrorum vinculado con la forma que tiene arriba, que es de los nuestros, el genitivo plural, de la forma masculina. El cuanque, que es el a cada una, el anteúltimo de la segunda columna, que es el pronombre indefinido y que va en acusativo singular. El ómnibus, que lo relacionamos con la forma para todos en un dativo de carácter plural, masculino. Y finalmente el formato del quendivet, que había salido de esas combinaciones con el qui, quai, quod, que es con la expresión a cualquiera y corresponde al masculino singular. Un ejercicio, tal vez un poco, similar al otro, con la diferencia de que ya les dan varias opciones para poder definirse, es trabajar con los pronombres, con las formas que se presentan ahí, poder determinar, bueno, en qué casos se encuentran y a partir de ahí ver de las traducciones que me están ofreciendo cuál es la correcta, ¿no? Fíjense que ustedes tienen la forma ipsae. Si tengo que pensar en la forma ipsae, me voy a ir al pronombre que habrán encontrado, que es una de esas formas recíprocas que remarcan que la acción recae sobre el mismo individuo. Y acá comenzamos a experimentarlo en el ipse, ipsa, ipsum. Estamos buscando el ipsae, le doy una miradita rápida
al masculino y observemos que ese ipsae no aparece por nada del mundo. Así que masculino seguramente no es. Voy al formato femenino y ahí sí me encuentro que es un nominativo plural. Es la única forma en donde se me ofrece esa terminación. Y después me voy al neutro plural para asegurarme de que no aparezca en otro caso y observamos que en el neutro plural esa forma no aparece. Por lo tanto, yo ya sé que ipsae, ese primer componente que surge, es un nominativo plural femenino y me da tres opciones: ellas mismas, a ellos mismos y de ellas mismas. Ya al haber investigado el género y la forma, hay una que desde el vamos la rechazo, sin dudarlo un instante. ¿Cuál es la que se van a sacar de encima? La del medio, masculino. A ellos mismos. No corresponde la forma masculina, así que la segunda asegura que no. Después lo que me va a quedar es ver si es ellas mismas o de ellas mismas. Y acá cobra peso el caso que yo haya detectado. Si yo detecté que es un nominativo plural, bueno, entre ellas mismas y de ellas mismas, ¿cuál es el formato en que se traduciría un nominativo plural? Ella misma. Recuerden que la forma que se traducía con la ayuda del de al principio era para el genitivo. Por lo tanto, si yo tuviera que, razonar que si es un nominativo plural y me das dos opciones, ellas mismas o de ellas mismas, y te voy a decir que el nominativo plural es decir ellas mismas. Si hubiera sido de ellas mismas, hubiera sido ipsarum, no ipsae. Entonces, vamos a tachar las dos últimas formas y queda ipsae como forma adecuada. Vamos con el otro formato, con el formato suos. Ese suos, uno puede manejarse con las terminaciones. Bueno, veo que termina en S, le saco la S y la O, me quedaría con su. Y la pregunta será, ¿observé algún pronombre que comience con la forma su? Y si recordamos nuestro recorrido con las formas pronominales, habrán visto que después del pronombre personal, de primera, segunda y tercera, se presentaron las formas meus, mea, meu, mío, mía, mí, tus, tú, atún, tuyo, tuya, tú, y su, asun, suyo, suya, su. Que ya con esto me parece que no necesito continuar porque acabo de encontrar una forma que sería bastante compatible con ese suos que me aparece. Seguramente importante que vea que es el os, la terminación que me ofrece el ejercicio, porque bueno, ya descubrí de dónde deriva, qué terminación justamente de género tiene, y a partir de ahí tendré que ver el caso y la posible traducción. Ese caso en os, y acuérdense que uno dice, no me dio el cuadrito declinado. Si no me dio el cuadrito declinado es porque se declina como un adjetivo de primera clase, de tres terminaciones. Así que ese os seguramente me está marcando masculino y una forma de acusativo plural. Es la única opción que tiene. Y dicen las traducciones al costadito, para los suyos, de los suyos y a los suyos. Si es acusativo, sería a los suyos. Exactamente. El para los suyos hubiera sido un dativo justamente plural, y hubiera sido suis. Y si hubiera sido de los suyos, hubiera sido un genitivo plural, ese formato con el de suorum. Así que a los suyos es el formato que corresponde a suos. Me ofrece la forma HI. Y, bueno,
Primera cuestión, a ver, tratar de hacer una revisión. ¿En dónde observé yo la forma HI? ¿En qué pronombre me lo pude haber cruzado? Y me encuentro que no hay muchos pronombres que me ofrezcan una H al principio, más que el inapelable ik, aek, ok. El primer demostrativo que me marca cercanía. Voy a él. Llegamos. Comienzo a observar, ya que estamos en el neutro, observamos el neutro, estoy buscando la forma HI, observen que no aparece en ningún momento. Me voy a la forma femenina, que es la que le precede, buscamos el HI y tampoco aparece en ningún momento. Y termino llegando a la única esperanza que me queda, que es el masculino. Y sí lo encuentro justo en el nominativo plural. Por lo tanto, yo ya sé que ese HI, ese I, es un nominativo plural. Esta función que corresponde al sujeto, ¿no? O al predicativo, cuando en su momento lo habíamos enunciado a los valores de los casos. Me voy a fijar con ese dato de las opciones de traducción que me da a cuál correspondería, ¿no? Y tenemos estos, de estos y por estos. Claro, cada vez que aparezca el formato sin preposición, seguramente tengo que estar pensando en la función de nominativo. Esa forma que diría de estos sería orum, ¿no? Y por estos sería is. Nada que ver. Acá sería estos únicamente. Vobis. Veo la traducción, vos, a vosotros, vosotros. Y acá ya incluso la traducción me ayuda bastante, porque sea vos, vosotros o a vosotros, está la forma del pronombre personal dando vuelta. Así que esto ya me marca persona claramente. Las otras eran palabras que tal vez podían completarse con distintas cosas, ¿no? A los suyos, a los libros suyos, por ejemplo. A las mismas o ellas mismas, esas mismas horas, puede referirse a algo que no sea individuo. Ya con vos, vosotros, no tengo otra escapatoria que ir a los pronombres personales. Y bueno, me das tres opciones, me voy a fijar a ver ese vobis en dónde lo encuentro. Me voy al principio, tengo la forma ego, seguramente no lo voy a encontrar porque el ego es para la primera persona, así que ese vobis seguro que primera persona no es. En la segunda persona comienzo a tener, bueno, chances, y veo que el vobis aparece en dativo o ablativo plural. Así que habría que pensar que ese vobis es un objeto indirecto o un circunstancial en todo caso. Eso es lo que voy a tener en mente, porque ahora cuando vaya a colocar, o a decidirme, mejor dicho, por cuál es la terminación, eso va a ser definitorio. Tengo la forma vos, a vosotros o vosotros. ¿A vosotros puede ser? Exactamente. Porque el vos no me sirve, en español es singular y acá vobis está marcando pluralidad, así que ese no, nada de competencia. Y Necesito un nexo subordinante. Claro. Y la forma vosotros, que tengo justamente al final, bueno, necesitaría de la palabra vos en lugar de vobis. Mientras que el a vosotros justo es la posibilidad de ponerlo como un objeto indirecto, como un dativo, como el que me marca el destinatario. Ya dijimos que el dativo en español se traduce como a o para, pero en latín no lleva preposición el dativo. Los que se construyen con preposición, no como obligatoriedad, pero como posibilidad, son los acusativos y ablativos. Después me queda el utrum, donde hay Entonces quedaría, perdón, profe, Bobby vosotros. quedaría a vosotros, que sería un ablativo. No, un dativo. Dativo.
Dativo porque le está marcando el destinatario. Después tienen el utrum, ese formato que venía del utrunque, ¿no? Del que se puede prescindir el famoso nexo al final, ya que es invariable. Y tengo posibilidades de a quién de los dos, quién de los dos y para quién de los dos. Y la clave está en, a ver, uterque, utraque, utrunque. A lo mejor me hace ruido decir, bueno, utrum podría venir de la forma masculina y estar en el acusativo singular, o podría ser una forma neutra y estar en nominativo o acusativo singular. Más de eso no pasa. Entonces, lo que tendré que ver de las opciones que me están marcando, bueno, cuál es la que podría ir como adecuada, ¿no? Si a quién de los dos, quién de los dos o para quién de los dos. Si me puso un para, el para es para si está señalando después persona, individuo y no finalidad, tendría que ir con un dativo. Y el dativo tendría que haber sido la forma utri. Y ahí yo no veo la forma utri, veo la forma utrum. Así que el para quién de los dos, olvidémonos de que pueda llegar a ser. Y después me queda a quién de los dos o quién de los dos. Y tengo lucha, ¿no? Dos acusativos singulares que puede ser masculino neutro o un nominativo singular que puede ser la forma del nominativo neutro. Así que ustedes, a partir de esta traducción que tienen, díganme con cuál se quedan y por qué. ¿En qué cuadro miró, profe? Así lo comparo. Es que no tienen cuadro estos, Ariel, porque son justamente los pronombres indefinidos que se declina, de acuerdo con el primer grupo, teniendo el genitivo singular en ius y el dativo singular en i. Después se declinarían como un adjetivo de primera clase, de 3 terminaciones. ¿Tienes que ir a buscar la comida, no? ¿Ustedes cuando se preguntan por una persona, usan el pronombre neutro? No es lo mismo decir quién vino a qué vino. El quién vino apela directamente a persona. El qué vino, que un fenómeno es el que vino, una manifestación extraña. Acá, en teoría, podía ser un nominativo o un acusativo singular neutro, pero ya con la traducción que me está poniendo, en donde aparece el quién presente y que nos señala persona, y al neutro déjalo de lado para este caso, porque las personas o van a tener el formato masculino o femenino para el latín. Si quedó descartado el femenino porque tendría que haber sido utram, bueno, no me queda otra de que eso sea un acusativo singular masculino. Y la pregunta es, entre la expresión a quién de los dos o quién de los dos, ¿cuál es la que corresponde al acusativo? ¿A quién? Exactamente, porque es el que estaría sufriendo la acción. Ese a quién de los dos correspondería al utrum. Perdón, que no escuché, profe. Que corresponde justamente al utrum, la expresión a Sí. quién de los dos, es el que recibe la acción.
Si hubiera sido quién de los dos, hubiera quedado la forma úter. Entonces, neutro, acusativo neutro. No, Masculino. masculino acusativo. ¿El por qué? Porque tiene la palabra quién. Usted no pregunta para las formas neutras con la forma quién. Usa la forma qué. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Y lo acompañaría por un demostrativo justo que marcaría neutralidad. Tengo ese quórum tan famoso y también ya de un pronombre archiconocido, el qui, quae, quod. Y lo primero que tendría que hacer, ahí sí me voy al cuadro porque lo tengo declinado, es dónde encuentro el famoso quórum. Primero paso por el relativo, después si fallo, bueno, me voy al enfático en todo caso. Y fíjense, el quórum sí lo encuentran en el masculino, en el genitivo plural. El femenino no les ofrece quórum, una forma parecida, pero es quorum, no es quórum, así que lo tengo que desestimar. Y el neutro sí me ofrece la forma quórum también en el genitivo plural. Así que esto se termina dirimiendo entre masculino y neutro en genitivo plural. La clave es saber el caso, es genitivo. Y si es un genitivo, seguramente cuando uno lo traduce del latín al español, la ayudita de la preposición de va a tener que estar presente. Y fíjense que no nos falló, ¿eh? Del cual, de las cuales y de los cuales. ¿Con cuál me quedo? De los cuales, porque es masculino, tiene la preposición. Exacto. El del cual quedó anulado porque esto ya vimos que es un genitivo plural, no es un singular. Si no hubiera sido cuius. Ahora me queda dos formitas, alis y la forma aliquo. Justamente dos formatos que están vinculados con los indefinidos, los que tengo dentro de todo cerca. Acá tenemos uno de ellos, un formato tipo qui, quae, quod. Y el otro, el primero, los formatos que tienen, bueno, el genitivo singular en ius y el dativo singular en i. Y a la cabeza justo alius, alia, aliud. Ahí tengo a los dos pronombres. Los dos son indefinidos, uno de un grupo, otro de otro. Y me dicen, bueno, alis. Tenés la terminación ahí con is, y aparte de que ya viene con ali. Me advirtieron que es el pronombre que el genitivo singular lo hace en ius y el dativo singular lo hace en i. Eso es lo único. Y por fuera de eso, después uno lo declina como un adjetivo de primera clase. Alius, alium, alius, ali, alio. Ali, alios, aliorum, alis, alis. Es decir, que lo voy a poder encontrar en un dativo y en un ablativo plural. Los adjetivos de primera clase, que se declinan por segunda o por primera, en cualquiera de los géneros, el dativo y el ablativo plural lo hacen en is. Así que seguramente este alis va a estar entre un dativo o un ablativo plural. Tendré que estar atento a las opciones que me da de traducción. Para los otros y otros. ¿Puede ser para los otros? Exacto. Por la preposición. Porque las dos variantes que restan no tienen preposición, serían válidas si fuera un nominativo de tipo plural. Pero para que fuera eso, la S no tendría que estar. Así que es para los otros. Y si es el para los otros, ¿con qué me quedo? ¿Con el dativo o con el ablativo? Dativo.
el dativo, que es la función del objeto indirecto, la del destinatario, exactamente. Y finalmente, aliquo, que ya nos dijo, es heredero de qui, quae, quod, así que mirando la parte del final, ¿no? Quo, será cuestión de fijarse, a ver en el qui, quae, quod, ¿qué pasaba? Y acá comienzo. Ajá. Qui lo veo al quo en el ablativo singular. Después no se repite más. Hasta ahora sería un ablativo singular. Paso al femenino, miradita, busco el quo, no lo encuentro en ninguno de los casos. Y después paso al neutro, donde quo no parece aparecer hasta que me topo con el ablativo singular. Así que se nota que tenemos todas las fichas de que es un ablativo singular masculino o femenino. Perdón, o neutro, no femenino. Y ahí tengo, aliquo. Por algo, algo y de algo. ¿De algo puede ser? Si fuera el de algo, acordarse que ese de es la típica preposición de genitivo. Y la forma quo es una forma de ablativo. Algo solo sería, porque la otra también tiene una preposición. Sí, pero cuidado, la palabra algo solamente no hubiera dado la palabra aliquo. Hubiera dado la palabra aliquod con D final. Entonces por algo. El hecho de que justamente se haya traducido con una preposición no quiere decir que la forma latina tenga que llevarla. Yo sé que si aliquo está entre dativo y ablativo singular, listo, si necesito la preposición, coloco la preposición y a otra cosa. Aliquo es por algo, exactamente. Si hubiera sido la forma algo es aliquot. Y si hubiera sido de algo en donde hubiera estado el formato del genitivo por el de, hubiera sido alicuius, porque el formato de genitivo singular es cuius. Insisto que es Una un consulta, ejercicio. ¿Cómo? Perdón. una consulta, que Sí. no sé si. Entonces, cuando uno dice no hubo quórum, ¿qué está diciendo? ¿No hubo de los cuales? Porque la expresión es, a ver, está abreviada la expresión, ¿sí? Numerus quorum. Ese numerus nunca se lo tiene ahí presente. Nunca hubo número de los cuales es suficiente para comenzar la reunión. Esa es la idea. La forma sería numerus quorum sufficit. Non numerus quorum sufficit. Hay quórum, hay número de los presentes suficientes para comenzar, serían numerus quorum sufficit. Número de los cuales es suficiente. No hay cantidad suficiente de los que han venido presentes, non numerus quorum sufficit. O sea que Toda esa quórum de sería los la cuales frase, no pero está claro. ¿cómo? Quórum significa de los cuales, pero no está la frase completa en latín. Claro, en realidad sí, en latín está, lo que pasa que nosotros Sí, lo hemos nosotros recortado, la ¿no? cortamos. Como también cuando nos dicen tráigame el currículum. No todo el mundo se acuerda de qué es el currículum vitae. Ah, sí. La expresión es currículum vitae, ¿no? El recorrido suyo de la vida en cuanto a formación, en cuanto a la profesión. A veces uno dice, me trae el currículum, y al vitae bien gracias, que lo parta un rayo. La diferencia que tal vez es un uso más cotidiano hablar del currículum vitae y el tema de quórum está circunscripto más a determinados ámbitos. Entonces, bueno, tal vez en estos formatos que son más cotidianos, la frase se conoce, no es necesario tampoco terminarla, se puede reponer sin gran problema, y en el otro no, necesita más el anclaje de, bueno, saber de qué se está hablando. Pero está abreviada cuando decimos no hay Y quórum.
Otra que me llamó la atención recién fue ómnibus, o sea que también hablamos mal, Lo que pasa porque que, a ver, voy a tener para todos. el tema de que del colectivo dice por eso. Sí. Bueno, ahí ya hay una lo que pasa es que ahí ya trasciende incluso la categoría semántica. A ver, el latín está presentándolo como un adjetivo o un pronombre indefinido. Y nosotros ese término de omnibus, que coincide con la forma latina, no lo estamos usando ni como adjetivo ni como pronombre indefinido, lo tomamos como sustantivo. Sí. Ahí ya desvirtuamos la forma semántica. Es la coincidencia, si se quiere, en términos formales, pero no de contenido. Sí, uno puede decir, bueno, pero aunque haya sido un sustantivo lo que terminó dando en español y en latín es un pronombre o un adjetivo indefinido, y tiene algo que ver, porque se supone que en el ómnibus, en el colectivo, y bueno, no es para uno solo, sino que es para grupos y diversos. Pero ahí ya la semántica es distinta porque cambió de categoría de palabra. Claro. Eso es como decir, bueno, mera coincidencia en el mundo de esos parecidos. Bueno, a ver. Vamos a llegar justamente hasta aquí. Yo lo que después les voy a compartir, porque habrán visto que en esa historia de la lengua, la última parte que les tocó, tiene como dos momentos. Un momento muy caótico de formación de las lenguas romances, vernáculas, producto de los acomodamientos fonéticos, producto de la oralidad predominante, que hace que, de acuerdo con ciertas regiones, haya ciertos sonidos que incidan más sobre otros y generen cambios en lo que es la percepción de las palabras. Y otro periodo en donde esa especie de caos, que no es que desaparece, comienza de alguna forma a tratar de limarse o de depurarse, para ir construyendo una lengua que vaya teniendo una fisonomía, una identidad. Por eso ustedes van a ver que en lo que fue la tercera parte, no hay tanta mención de figuras referenciales, ¿sí?, que hayan contribuido para la consolidación del idioma, y sí muchísimas reglas fonéticas que se fueron dando y que pasan de alguna manera a complementar, ¿sí?, esas reglas que habíamos dado en una primera instancia. Yo les seleccioné, ¿sí?, de todo ese corpus que fueron mencionando en la tercera parte, las más relevantes, las que tienen directamente injerencia en el castellano en general, porque otras se terminaron quedando en suertes de dialectalismos, para poder justamente, bueno, trabajar cuestiones de derivación a partir de esas reglas. Y el otro momento que les decía, que ya tiene más identidad, ya aportes más individuales a la forma de la lengua, a la idea de trabajar por un concepto de cuidado lingüístico y por lo tanto de necesidad de depurar incorrecciones o dudas de carácter ortográfica, nos comienza a mostrar figuras señeras que cada uno aportó, ¿no?, desde su ámbito, contribuciones al idioma para poder irle dando esa identidad de no es ya latín, pasa a ser otra cosa. Bueno, ¿qué va a ser esa otra cosa? La que vamos a llamar castellano y posteriormente español. Habrán notado que se trajo como referencia a un clérigo, a Gonzalo de Berceo, que como individuo de iglesia y como individuo lego, capaz de leer y escribir, lo que buscó es obtener una forma intermedia en la escritura y en la oralidad, en donde el vulgo, el pueblo, pueda comprender justamente esta lengua que ya va a comenzar a ser la identataria de
la cultura española, pero que tampoco olvide por eso a la raíz o la raigambre de la lengua, que es el latín. Entonces, fue de alguna manera jugando con la combinación de la lengua vulgar y de la lengua culta latina que manejaban los clérigos. Y otra figura a la que le dedica bastante más tiempo y espacio, ¿no? La cuarta parte, que es la figura de Alfonso X el Sabio, junto con su predecesor, que fue Fernando III el Santo. Dos figuras de reyes, ya ahora no estamos hablando de clérigos, ¿sí? Dos figuras portentosas que van a pensar al idioma no solamente como un elemento de comunicación, sino también como un elemento necesario. ¿Para qué? Para poder dar sustancia y dar cohesión a lo que es una cultura. Y se van a preocupar por esto de limemos aquellas incorrecciones, aquellas cosas que quedan de alguna manera dando vuelta. Por eso ahí ustedes habrán notado que en esa parte se insiste no solamente en fijación de carácter fonética, sino de carácter gráfica. Hay una preocupación por la escritura. Hay una preocupación de, ya se fueron definiendo ciertas cuestiones a nivel geográfico y dialectalizante sobre los sonidos, ahora ocupémonos de sistematizar a través de lo escrito, de que no haya diferencia, de que no haya tantas fisuras, por así decirlo. Y también se vieron en la necesidad de tener y darse cuenta, por supuesto, que el idioma es justamente cambiante, es necesario ir adecuándose a nuevas formas, a nuevos conceptos y darle esa puertita a los procedimientos de formación de palabras. Han visto que recayó mucho el tema en lo que habíamos visto de derivación, composición, parasíntesis, como mecanismos necesarios e imprescindibles para poder ir actualizando la vitalidad del idioma. Entonces, lo que vamos a hacer son dos cosas. A ver, yo les voy a compartir un material que va a ser para poder practicarlo, ¿no? Lo podemos ver juntos en todo caso el lunes que viene, y van a tener el lunes que viene un trabajito que yo les voy a socializar. A eso de las 8:30 se los voy a compartir en el Classroom para que lo resuelvan sobre declinación conjunta, sobre procedimientos de formación de palabra, y que van a tener que completármelo y entregármelo en el horario que les voy a pautar, ¿sí? Se los voy a sociabilizar aproximadamente 8:30, una cosa por el estilo, para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Y en ese tiempo que nosotros no tenemos inicialmente clase, que es hasta las 11, van a hacer el trabajo, que no es largo, en formato Profe, y lo van a perdón. subir a la misma plataforma. Sí. Ese día tenemos lección oral de pedagogía a las 8. Sí, no, pero no importa, yo se lo socializo, es para que ustedes ya lo tengan. El tiempo estipulado para hacer ese ejercicio es 1 hora. Vieron que nuestra hora va de 10 a 12. Usamos nosotros la segunda hora, la segunda parte, de 11 a 12, para tener el encuentro y ver el tema de derivación, y ustedes de 10 a 11 me pueden hacer ese trabajo, que ustedes saben lo van a tener desde ese horario, lo hacen en la hora de 10 a 11 y me lo van subiendo después a la plataforma. Perfecto. Otra consulta, profe. ¿Usted nos podría dar una clase tipo para despejar dudas antes de ese encuentro? No sé si tiene algún día disponible o algo. Ponele por la tarde o la noche. Disponibles está complicado, pero bueno, podemos ver la forma de hacerlo. Se me ocurriría, podría llegar a ser el día jueves. Bueno, si usted dice que sí, después nos manda por la plataforma en qué horario, y los que podemos, para despejar dudas e inquietudes, nos podríamos conectar un ratito, si no le molesta. No. O en todo caso hagamos lo siguiente. El día viernes, que tenemos la hora de taller,
porque son coincidentes muchos de los que están acá con el tema de taller, ¿no? Aunque también no, es cierto, hay varios que no cursan taller, ahí que quedarían unos cuantos afuera. Bueno, voy a ver en qué momento del día jueves podríamos armar un momento así de consultas y me dicen, sí, este jueves. Bueno, Profe. muchísimas gracias. Va a ser complicado. Si a usted le queda bien el viernes, por ejemplo, yo no curso el taller, pero los chicos me pasan el código y me uno, no tengo problema. No, el código es el mismo, pero ¿sabe qué le iba a preguntar con respecto a al día viernes? ¿Cuáles eran más bien las dudas? Si tenían ya definidas cuáles, pero si van a necesitar directamente así un tiempito específico, bueno, lo dejamos para el jueves. Veo a ver en qué momento de la tarde puede ser y bueno, lo charlamos. ¿O cómo es la cursada de ustedes los jueves a la mañana? Creo que este jueves no cursamos problemática. Si quiere yo le puedo averiguar y le escribo en el muro, que Bueno. yo tengo el teléfono de la profesora, porque los jueves cursamos a la mañana desde 8 más o menos a 10 y media lingüística, y después de las 10 y media hasta las 12 y media problemáticas. Pero no sé si lo vamos a hacer la cursada, porque Bueno. estamos, como la profesora tomó una regencia, estamos medio con... ¿Cómo es que se llama? Está con licencia la profesora. Sí, Urquiza. sí. Está bien. Bueno. Bueno, averigüenme eso, pónganlo. Inicialmente estaríamos hablando del día jueves, eso seguro. Muchísimas gracias, Si y gracias de verdad. al mediodía, bárbaro. Si no, bueno, a la tarde veríamos. Lo ideal sería más al mediodía. Profe, una pregunta. ¿Lo tenemos que entregar sí o sí por Word o le podemos mandar una foto? No, en formato Word, porque la foto hemos tenido mala experiencia con el formato foto. Ah, bueno. Profe, ¿este trabajo va con nota? Sí, va con nota. Entiéndase la nota que es, parte formal para decir promoción o no promoción, entendiendo que queda regularizado o no queda regularizado, eso supone, ¿no? Ok, entonces, bueno, listo. Gracias, profe. Yo me retiro, profe. Gracias, profe. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Hasta luego.